no hay una exactitud del 100%, pero directamente al decir 99.9999%, ya nos estarán a entender de que ese padre sí es el padre biológico de ese niño cuando se hace la investigación de paternidad. Porque la única posibilidad de que no fuera sería que en el mundo hubieran más de 20.000 millones de habitantes. Y según la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, ¿alguien sabe cuántos habitantes hay en este momento en el planeta? ¿Tiene idea de cuántos habitantes hay en el mundo? Aproximadamente en este momento hay más de 8.000 millones de habitantes. O sea, es un 8 seguido de 3 ceros primero y de 6 ceros después. Esta es la cantidad de seres humanos que hay actualmente en el planeta. 8.000 millones de personas. Claro que esa cifra de 8.000 millones se alcanzó en noviembre del año pasado, del 2024, y ahorita deben ser ya 8.100, 8.200 millones. Pero ya estamos encima de los 8.000 millones. Entonces, para que alcancemos una cifra de que esta cifra del 99.99% se constituye en error, tendríamos que llegar a 20.000 millones de personas. O sea, para que haya alguien que tenga, por decir, mi mismo código genético, tengo yo, hay otra persona. Y esta cifra de 20.000 millones posiblemente nunca se vaya a alcanzar, según lo que se ve en las estadísticas y la progresión del mundo. La población mundial va a ir aumentando hasta llegar hasta los 12 a 14.000 millones de habitantes, y de ahí se va a mantener una meseta y de ahí va a comenzar a descender. O sea, calculan los expertos en temas de estadística que la cifra máxima que va a alcanzar la población mundial es de 15.000 millones de habitantes, porque de ahí es difícil que pueda subir más. Ahí se va a dar un control de la natalidad, como ya hay países que ya también tienen poblaciones negativas. Por ejemplo, Japón es uno de los países que en vez de crecer su población está bajando su población. Hace 5 años Japón tenía 125 millones de habitantes, ahora tiene 120, tiene 5 millones menos, y eso cada vez se va reduciendo más. Lo mismo Italia, lo mismo Alemania, lo mismo Suecia. Entonces, y la misma China ha comenzado ya a descender. Pero de estos 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta, 1.500 millones son chinos. O sea, se puede decir que de cada 8 personas que hay en el mundo, 1,5 es chino. Y el otro 1,5 es indio, o sea, de la India. En este momento puede decir que hay un empate casi en la misma población de 1.400 a 1.500 millones de habitantes entre la India y China. Pero el próximo año la India efectivamente se va a disparar, va a superar en población a China, y China se va a estancar. China ya no va a crecer mucho, más bien por el control de la natalidad que ellos han establecido, que es la política del hijo único. Ustedes saben que en China hay una ley que prohíbe al matrimonio tener más de un hijo. El segundo hijo ya es considerado como un delito. Son países comunistas donde no hay libertad. Personas que han querido tener un segundo hijo han tenido que escapar a las montañas, al Tíbet, para evitar que los maten. Sí. El segundo embarazo para cualquier mujer china es aborto obligatorio. Someterse a un aborto no está permitido. Si alguien quería salvar a su hijo tenía que escapar, pero aún así China es un país tan controlado donde sea que uno se va, lo encuentran,
laboratorio. Son uno de los países donde el aborto es legislado y es voluntario. Cualquier mujer que se embarace y no quiere tenerlo, no tiene que hacer ninguna carta, nada. Va a cualquier clínica y dice: estoy embarazada, quiero realizar un aborto. Y le hacen, no le hacen mayores preguntas, no le preguntan quién es su padre, si está casada, si hace una relación, si es un médico. Incluso hay parejas que ya tienen esa mentalidad de no tener nunca hijos, vivir solamente los dos solitos, una de sus días sin tener hijos. Por eso es lo temas de mentalidad, un cambio de mentalidad. Bueno, entonces, pero la obstetricia forense nos resuelve el problema genético a través de las pruebas de ADN genética que ahora se realiza a través de tomas de muestra del niño y del posible padre, del supuesto padre. Del niño, más adelante vamos a ver cómo se toma la muestra, no, se puede tomar a través de la punción, cualquiera de los dedos, con una gotita de sangre, empapada en papel filtro, se manda al laboratorio, junto con la muestra del padre. El padre igual se hace una punción en el dedo. En los niños hay otra forma de obtener, que es a través de un hisopado, con un hisopo estéril, los carrillos de la boca. Mete dentro de la boca y se le hace un frotis, tanto vigoroso, en vez de pinchar. Un niño, por más que sea un dedito, no le va a gustar que sea pinchado. Se ha comprobado que haciendo un frotis del carrillo, en la mucosa local se puede obtener una buena muestra de ADN. Y eso nos da una seguridad, saber si esa persona es el padre o no es el padre. Otra de las determinaciones que se hace es la investigación de abortos, donde se va a determinar si el aborto fue espontáneo o inducido por un aborto terapéutico. Eso viendo de que en Bolivia todavía el aborto sigue siendo un delito. Solo hay situaciones especiales en las que se permite el aborto. Felizmente todavía Bolivia está dentro de los países en los que el aborto no está permitido, salvo dos situaciones excepcionales. Una, que cuando el embarazo es producto de violación, se puede denunciar, puede someterse a un aborto. Y la otra, cuando es el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es cuando la mujer está embarazada de un producto que le puede causar daños en la salud, puede morir. El embarazo constituye un riesgo para la salud de la madre. Hay mujeres que no se pueden embarazar, tienen enfermedades muy graves, conseguir un embarazo puede poner en riesgo su vida. Solamente esas dos situaciones en Bolivia están permitidas. Entonces, en la investigación de aborto, nosotros lo que investigamos cuando se produce un aborto, si ese aborto ha sido espontáneo, que una mujer que está embarazada, que se cayó, se golpeó, o simplemente hubo una incompatibilidad cervical, o el producto no estaba bien formado, un aborto espontáneo que se llama, espontáneo es aquel que se da sin la intervención humana, se sale porque sí, porque estaba mal formado, una mala formación de los cromosomas del padre y de la madre, entonces se lo pierde. Ese es el aborto espontáneo. Pero hay que investigar si fue espontáneo o fue inducido. Si la mujer se tomó algún medicamento, una pastilla abortiva, se realizó maniobras abortivas, todo eso va a investigar la justicia forense. En violencia sexual y embarazo se investiga las consecuencias físicas y psicológicas de agresiones sexuales y que puedan resultar en un embarazo, la muerte materna o perinatal en caso de fallecimiento durante el embarazo, el parto o el puerperio, para determinar si hubo negligencia médica o violencia obstétrica. Hoy en día
toda muerte de una madre a consecuencia de un embarazo debe ser minuciosamente investigada. Porque ya no estamos en la Edad Media, donde de cada 10 mujeres que daban a luz, 5 morían. Así era la estadística en la Edad Media. No había antibióticos, no había vacunas, no había profilaxis, no había nada. La posibilidad de que una mujer muera en el embarazo o en el parto era normal. Cualquier mujer podría fallecer y nadie se lo. Hoy en día, en el siglo XXI, una mujer muera en un hospital es un escándalo que se tiene que investigar quién fue el causante de esa muerte. Obviamente van a atribuirle a una mala atención médica, a una mala atención de las enfermeras, o puede ser también a una misma negligencia del propio paciente, que fue tarde a hacerse sus controles o comenzó a sangrar y ella esperó mucho tiempo para llegar al hospital. Debe ser investigado. Violencia obstétrica, pues son las prácticas médicas que vulneran los derechos de las mujeres durante el parto o el embarazo, como procedimientos innecesarios, platos deshumanizados o coerción. Estamos hablando de casos, por ejemplo, que se dan diariamente, lamentablemente, en los hospitales, escuelas, tenemos aquí. Ustedes van a hacer seguramente prácticas ahí, donde felizmente hemos ido cortando poco a poco eso. Nosotros hicimos prácticas porque yo estaba siendo internado. Había algunos docentes que eran un tanto inconscientes, por decirlo de la forma más amable. Llegaba una mujer en trabajo de parto y hacíamos turnos de 10 en 10 en los servicios. Entraba el doctor, hacía echar a la paciente, producción de dicotomía, ya, todo con ese guante, ya, vayan papando uno por uno y a los 10 nos hacían hacer el parto. Ahí comieron. Imagínense una mujer que 10 personas diferentes vengan y hagan el parto vaginal. Una violencia, una agresión. Felizmente esas prácticas ya ahora están prohibidas. Se hace practicar a los estudiantes ahora, los médicos internos, pero se dice grupos de 2, esos 2 de forma alternada. El tacto se hace en la mujer una vez que esté en trabajo de parto, cada hora hay que hacer el tacto. A una hora que le haga uno, a la otra hora que le haga el otro, no que uno tras otro, tocando la mujer, que sería una violencia obstétrica, para dar un trauma psicológico. Otra de las determinaciones son la edad gestacional y la viabilidad fetal. Tenemos que determinar el tiempo de gestación, determinar si el feto era viable en el momento de un incidente, en el caso de aborto o neonaticidio, que se llama, que es cuando se produce la muerte de un neonato. Eso para investigar casos en los cuales se quita la vida a un recién nacido o a un neonato. Lesiones obstétricas. Vamos a determinar lesiones en la madre o el recién nacido que pueden haber ocurrido por prácticas negligentes o actos intencionales. Negligentes, como ser una actuación perezosa. Hemos visto, el médico espera mucho para atender a la mujer, la deja esperando, puede llegar una mujer en trabajo de parto y le dice: no estoy ocupado, estoy atendiendo otra cosa. Y la mujer ya perdiendo líquido, botando meconium por la cuestión genital, y el médico no la atiende. Sería una actuación negligente. Consentimiento informado en procedimientos obstétricos. Esto tiene que ver con la relación con el derecho. Aquí tenemos el derecho penal. El derecho penal, jóvenes, dentro de la medicina, nos obliga a investigar abortos ilegales, neonaticidios, es decir,
la muerte de neonatos, homicidios maternos o agresiones sexuales que deriven en un embarazo. Todos esos son delitos que van a ser investigados por la vía penal. ¿Qué significa la vía penal? Que si es encontrado alguien culpable de estos hechos, va a ir a la cárcel. Siempre que hablemos de la palabra penal, tiene que ver con detención. En el derecho civil, tiene que ver en casos de maternidad o paternidad, reclamaciones o negligencia médica. En el derecho civil, tiene que ver con padres que no reconocen a su hijo, que dice, no es mío. La mujer llega embarazada y ¿quién es el padre? Ella identifica a una persona, a un individuo, y el individuo se niega, dice, no es mío, no estuve con ella, o puede ser que estuve con ella, pero ella tenía otra pareja también. Quiere, como dice ese nombre de criollo, me quiere achacar un hijo que no es mío. Es fácil, para eso el derecho civil ordena es una toma de muestra al hijo y al padre, a su padre. Se pueden dar las dos situaciones. El padre sea de verdad el padre, simplemente por querer eludir alguna responsabilidad, él era casado con otra persona, no quiere asumir esa responsabilidad de la responsabilidad del hijo. Ustedes saben que hoy en día los niños tienen muchos derechos: el derecho a la educación, el derecho a la vestimenta, a la salud. Un hombre, una vez que se hace cargo de un niño, tiene que cubrirle todas sus necesidades. En caso de que no lo cubra, puede ir preso, puede ir detenido. La ley no le obliga a casarse. Ya pasó esa época que cuando un hombre embarazaba a una mujer tenía que casarse. Ahora, nadie le obliga a casarse, pero sí le obliga a cumplir sus deberes como padre. Y para cumplir esos deberes es el derecho civil, la rama del derecho, que obliga a las personas que tienen algún compromiso de paternidad accedan y se hagan cargo de ese compromiso, de ese derecho, y cubran con todos los gastos. Para eso la ley prevé hoy en día ya la prueba de paternidad, que es gratuita. En realidad tiene un costo más o menos de 2.000 bolivianos, pero el Estado asume ese costo para que no le cueste a la madre, asume ese costo, el Instituto de Mujeres Misiones Forenses, para saber quién es el padre biológico de ese niño. Y si resulta el padre biológico así haya sido, muchas veces dicen, no, pero si yo solamente la conocí esa noche y no la volví a ver, en muchos casos, sobre todo en este carnaval vamos a ver árboles, cuando más se ve, lamentablemente. Pues si solamente en la segunda noche de carnaval la vi, ni siquiera me acuerdo que estaba borracho, seguro que estaba, la noche era, puede poner cualquier pretexto. Pero si en la prueba de ADN sale que él es el padre, hasta sus 21 años va a tener que, hasta los 18 años va a tener que mantener, y hasta los 25, si está estudiando, se demuestra que está estudiando en la universidad, hasta los 25 años tiene que darle casa, tiene que darle ropa, tiene que darle vestimenta, tiene que darle alimentación. Por eso es que en ninguna parte la ley dice que no tiene que haberla conocido más de una semana, tiene que haber sido su cortejo, no dice eso. Simplemente dice, si es positivo, prueba de paternidad, corre con los gastos hasta que el chico salga bachiller, salga universitario. Y de la misma forma hay muchos casos en los cuales se dan casos de mujeres que se embarazan de una persona, pero como le suena feo, ¿no?
quieren achacar a otra persona. Y hemos tenido nosotros casos muy sonados, por ejemplo, el caso de una mujer que se embarazó de un joven que aparentemente era de escasos recursos, pero también andaba con otro señor que tenía más posibilidades. Entonces le dijo que el padre era el que tenía más posibilidades, y él no dudó, se casó con ella. Lo criaron al niño, que cumplió 9 años. Y después, en una reunión de bebidas alcohólicas, alguien, su amiga de esta señora, le contó al verdadero padre que él era el padre. Ese padre es el niño que tiene la nuestra amiga. Ese niño es tuyo. No, pero ella me dijo que era del otro, no, es tuyo. ¿Qué hizo el verdadero padre? Demandó una demanda en el juzgado y se tomó la muestra al supuesto padre, al que ya lo había reconocido, padre que ahora le habían dicho que era padre que no sabía, y al niño. Entonces, cuando se hizo la lectura, porque nosotros los forenses somos los que hacemos la lectura, se descubrió que este era el padre y no este. Entonces, felizmente la historia tuvo un final feliz en el sentido de que este es mi padre. Bueno, no me importa que no sea mi sangre, pero yo lo crié como si fuera mío y yo lo voy a seguir manteniendo. Lo voy a asumir. Entonces, es un tema de afinidad por el cariño que habían tenido. Al final se rompió con las mujeres, se separó, se divorció, pero decidió seguir asumiendo el padre. Se había encariñado. Por los dos lados hay ese tipo de situaciones. Hombres que no quieren reconocer a los hijos, o mujeres que le ponen el apellido, a veces el hombre que supuestamente más les conviene económicamente, incluso ya sabiendo que el padre es otro. No solo eso se da en las novelas, en la vida real se da todo el tiempo. El derecho familiar tiene que ver ya con la custodia, filiación y derechos reproductivos. Tiene que ver con el hecho de que la ley, cuando marido y mujer se divorcian, están separados, la ley le faculta a uno de los dos que tenga la custodia. De hecho, el tener la custodia significa que lo va a cuidar, va a evitar de que estén en situaciones de peligro. Sabían, por ejemplo, que hoy en día no era como cuando éramos niños, ¿no? Antes, cuando éramos niños, que hemos vivido en esta época, nos recordamos que nuestras madres salían a trabajar, nuestros padres también, nos dejaban encerrados en la tele, jugando entre niños. Hoy en día ese es un delito, eso se llama abandono de infante. Por lo tanto, por eso es que se han creado tantos jardines o guarderías, aquí en la misma Gabriel de Moreno para todos los funcionarios de la Gabriel de Moreno que tengan niños chiquitos. El derecho constitucional, que tiene que ver con los derechos de la mujer durante el embarazo y el parto, como el derecho a la vida y a la salud. Eso tiene que ver con la posibilidad que la mujer decida cuántos hijos va a tener y cuándo quiere dejar de tener hijos. Es por eso que, según los derechos constitucionales, hoy en día una mujer no necesita pedirle permiso al marido para hacerse ligar. ¿No? Antes, hasta el año 2007, si una mujer quería hacerse ligar, es decir, no tener más hijos, tenía que irle a pedir permiso al esposo, que el esposo firme
estaba de acuerdo que se haga legal. Y si el marido no estaba de acuerdo, ni modo, tenía que seguir teniendo hijos, aunque tenga 10, seguía teniendo. Si el marido no quería que la liguen, como no era su cuerpo, no le importaba el dolor, cargar con la barriga, todo eso lo que tiene que ver con el embarazo. Hoy en día no, hoy en día una mujer si tiene un hijo y no quiere tener más, ella sola va a cualquier hospital o cualquier centro de salud y se puede hacer legal, sin pedir autorización. Estos son los derechos reproductivos de la mujer. Para todo esto, jóvenes, nosotros en la parte de experticia forense vamos a utilizar todas las técnicas que nos da la medicina. Son los exámenes médicos, exámenes físicos, ginecológicos, estudios histopatológicos, quiere decir de anatomía patológica, estudios microscópicos, microbiológicos, análisis genéticos de ADN, estudios de imágenes, que puede ser ecografía. Hoy en día la ecografía es lo más asequible económicamente. Una ecografía costaba 500, 800 bolivianos, ahora hay hasta de 20 pesos y alrededor de San Juan de Dios hay un montón de lugares donde hay. Y el SUS, por ejemplo, desde que la ecografía es gratuita para toda mujer embarazada, no se cobra. Entonces, dentro de todo esto lo que estamos viendo es estudiamos este tema para ver los delitos en los que va a intervenir la justicia forense. Primero, en el aborto inducido o ilegal, que decía que el aborto en Bolivia está prohibido. Por lo tanto, la descripción del delito sería interrupción intencionada del embarazo. ¿Y cuánto se llama aborto? Cuando se da la interrupción hasta las 20 semanas de embarazo. Un día hasta las 20 semanas de embarazo se llama aborto. Cuando es después de las 20 semanas, en medicina se llama parto pretérmino. Pero en derecho, fíjense ustedes esta diferencia, en derecho se puede llamar aborto incluso después de las 20 semanas, 25, 30 semanas, si se da una interrupción, también sigue llamándose aborto. Entonces, como les decía, el aborto en Bolivia está penado por ley y de cárcel. Solamente se puede permitir en los dos casos que habíamos mencionado. El rol de la justicia forense, ¿qué vamos a hacer nosotros? En la investigación vamos a determinar si el aborto fue espontáneo o fue provocado. Vamos a identificar el método utilizado. Si descubrimos que ha sido un aborto provocado, vamos a investigar si fue un aborto provocado por medicamentos farmacológicos, de lo que lamentablemente dicen que es una de las drogas más vendidas en el mercado hoy en día, el misoprostol. Son las tabletas abortivas. Se las utiliza de diferente forma, ¿no? La gente con la ignorancia que muchas veces tienen, les hacen tomar 3 a las mujeres por vía oral y 3 les introducen por vía vaginal, cuando en realidad por vía oral no tiene ningún efecto, porque esas tabletas, ese medicamento actúa por contacto, y lo que hace al entrar en contacto con la mucosa del cuello uterino, hace que el cuello uterino se dilate, se abra, de forma que el producto vaya a ser expulsado. Eso no tiene sentido tomar por boca. Pero ¿por qué la gente lo utiliza así? Por vender. Normalmente esta tableta, con una receta de un ginecólogo, tiene un valor de 2.50 a 3 bolivianos. Cuando es el ginecólogo que le da la receta. Pero ¿para qué el ginecólogo va a utilizar? El ginecólogo utiliza esta tableta en caso de aborto consumado, es decir, cuando el feto ya ha muerto, dicen aborto,
abdomen, pero está retenido, no ha salido. Y hace ecografía y ve que no hay latido cardíaco, el bebé está muerto, pero no se lo puede dejar ahí adentro, hay que sacarlo. Si se lo deja ahí adentro puede producir una endometritis, puede producir un montón de cosas. Entonces hay que sacarlo. La forma de sacarlo es producir una dilatación en el cuello uterino. ¿Cómo se provoca esa dilatación? Precisamente con este medicamento que es el misoprostol. Entonces, para ese cometido, el cuerpo receta. Con receta, el medicamento cuesta 2.50, 3 bolivianos. Pero en el mercado negro, la gente lo vende hasta en 80, 90 bolivianos cada tableta. Y a veces la gente, como no sabe, le dicen, tiene que comprarse 6, porque 3 tienen que tomarse por vía oral y 3 colocarse por vía vaginal. Entonces, imagínense, 6 por 9, 54, teniendo 40 para 20. No saben, pero también no tienen la obligación de saber porque no son médicos. Pero normalmente es suficiente 3 tabletas para colocarse por vía vaginal para que se produzca. Entonces lo que el médico va a hacer, va a determinar si se ha producido por este método, o si ha sido quirúrgico, como decimos, si ha sido quirúrgico, o la observación del cuello uterino. El cuello uterino normalmente tiene esta forma. ¿Cómo sabemos que nosotros, si ha sido sometido a una maniobra abortiva, cuando le han intentado introducir o le han introducido algún objeto por el cuello uterino? ¿Cómo se va a ver eso? Que el cuello uterino está ensanchado, está dilatado, está abierto, está sangrando. Nosotros descubrimos que esta persona ha sido sometida a maniobras abortivas. El aborto ha sido provocado, no como muchas mujeres a veces llegan a la hospital y dicen, estaba caminando por la calle y había una cáscara de plátano por el piso, me resbalé y me caí. Comencé a sangrar. Ese te cuento todos los días en la maternidad. Tropecé y me caí. En realidad, muchas veces conocemos el tacto, tenemos los dedos y las encontramos las cazuelitas, las tabletitas de misoprostol. Y son inconfundibles porque tienen una forma esa forma. Y se han deshecho las tabletitas y nosotros las encontramos y las encontramos. Entonces, ¿por qué para nosotros es importante investigar esto? Porque las consecuencias de un aborto pueden ser físicas, pueden ser psicológicas. Se ha comprobado que la mayor parte de las mujeres que tienen problemas para tener hijos, hay parejas que ustedes tal vez conocen por ahí a los familiares, hay parejas que se casan, están 2 años juntos, 3, 4, 5, 10 años juntos, no pueden tener hijos. Tienen que pagar grandes cantidades de dinero para hacerse inseminación artificial, el método de bebé probeta, todo el método que hoy en día, que no pueden tener hijos. Pero dentro de lo que se ha comprobado en la estadística, se ha visto que gran parte de estas mujeres no pueden tener hijos porque en algún momento se han sometido a una maniobra abortiva. Y la consecuencia de una maniobra abortiva es que el cuello uterino queda incompetente. Cuando se ha introducido algún objeto por el cuello uterino, en este caso para sacarlo al feto que podría estar aquí, se lastima y se daña las paredes del cuello uterino, el orificio interno y el orificio externo, y eso hace que la mujer, cuando ya quiere embarazarse, quiere tener hijos, ya no puede. O sea, no es que no se embaraza, pero lo pierde. Llegan a las 4 o 5 semanas, ya comienzan a sangrar.
van al ginecólogo, ya no hay asesoramiento. Entonces son complicaciones físicas, psicológicas, son el tema de que cuando una mujer se ha sometido a un aborto, queda un trauma psicológico. Ya la mujer le queda un miedo a poderse embarazar. Piensa que el siguiente también va a terminar en aborto. Otros tipos de hechos que se investigan es el infanticidio o neonaticidio, que es la muerte intencionada de un menor de 1 año. Y el neonaticidio es la muerte intencionada de un recién nacido dentro de las 24 horas de vida. Esto tiene 30 años de cárcel. Nosotros tenemos que investigar. Muchas veces sucede eso y las madres vienen y nos dicen: estaba durmiendo y cuando ya lo quise despertar para darle su leche ya no se movía y estaba de color azul. Existen las muertes súbitas de recién nacidos. Está descrito eso, ya sea por la reclusión de la leche, una regurgitación de la leche, produce una broncoaspiración. Pero hay muchos casos en los cuales ya sea la madre o el padre o cualquier familiar le quita la vida al bebé. Es relativamente fácil, simplemente taparle la boca, ponerle una almohada o un trapo, una cojita en la nariz, destruirle la vía respiratoria por 5 minutos y quita la vida. Felizmente, hoy en día se puede investigar eso a través del examen forense, porque por más que se ponga una almohada, algo la piel del niño es tan delicada que cuando ha sido sometida a presión, quedan los dedos marcados en la cara, en el cuello. Se puede hacer una investigación para ver si de verdad ha sido una muerte espontánea o lo han matado al niño. El rol de la obstetricia forense va a ser determinar si este recién nacido respiró, donde se hace una prueba hidrostática pulmonar. La autopsia, lo que nosotros hacemos es retirar un fragmento del pulmón y ponerlo en una fuente de agua. Si el niño respiró, ese fragmento pulmonar va a flotar, significa que ha entrado oxígeno al pulmón. Cuando se va directamente al fondo, significa que ya nació muerto, no respiró. Entonces, eso dentro de las múltiples pruebas que hay para determinar si un niño nació vivo o nació muerto. También vamos a investigar el homicidio materno, que es la muerte de una mujer durante el embarazo, parto, puerperio, ya sea por violencia, por agresiones físicas o por negligencia médica. Es por eso que hoy en día ninguna mujer debería morir al dar a luz. Una mujer. Solo el hecho de fallecer en un centro de salud, en un hospital dando a luz, ya deja la sospecha de que el médico, el personal médico, la humana, se tiene que hacer todo en investigación de auditoría médica. Entonces, de la obstetricia forense va a determinar si la muerte fue consecuencia de actos violentos, golpes, agresiones o posibles actos de negligencia por parte del personal de salud. El cuarto delito es la violencia sexual con embarazo como consecuencia. Describimos relaciones sexuales no consentidas que tengan como consecuencia un embarazo no deseado. El rol de la obstetricia va a ser confirmar primero que hay un embarazo y que ese embarazo fue como consecuencia de la agresión sexual.
y al mismo tiempo determinar el tiempo de gestación para relacionarlo con los hechos. En cada caso de la mujer tiene, primero le dicen a su padre, estoy embarazada, me abusaron sexualmente. Le hacemos la ecografía. En la ecografía se determina cuántas semanas tiene el embarazo, 5 o 6 semanas de embarazo. Le preguntamos cuándo ha sido la violación. Hace 2 semanas. No hay relación. La ecografía nos está diciendo que tiene 5 semanas de embarazo. Ella lo dijo, dice que la relación hace 2 semanas. Eso nos permite determinar también si hay veracidad en lo que relata la paciente. Hay muchos casos en los que las mujeres alegan o relatan que ha habido una violación, pero en realidad son relaciones consentidas que han podido tener con su novio o con alguna pareja, pero para no ser castigadas, relatan una violación. Y en ese relato confunden fechas. No son médicos, no pueden calcular las semanas de embarazo como calculamos nosotros. Entonces, solamente una diferencia de semanas de embarazo ya nos da la sospecha de que no es cierto lo que están diciendo. Y finalmente determinar mediante las pruebas de ADN para identificar al supuesto agresor. Si la madre nos dice que el agresor fue tal persona, tenemos que ver si se produce un aborto, porque, ojo, les decía que en Bolivia una de las situaciones que está permitida el embarazo, permitido el embarazo, es cuando una mujer es abusada sexualmente. Antes, hasta el año 2013, ya había esta legislación, decía que una mujer que había sido agredida sexualmente podía interrumpir su embarazo, que ninguna mujer estaba obligada a llevar en su vientre el embarazo o el hijo de su violador, eso decía la ley. Pero decía que la mujer, para someterse a un aborto, tenía que presentar su denuncia. Esa denuncia tenía que ir a la fiscalía tenía que convocar al supuesto agresor sexual, tenía que hacerse una audiencia de medidas cautelares, tenía que colectarse las pruebas del supuesto agresor, tenía que citarse a testigos que fueron posiblemente testigos visuales del hecho, y tenía que irse a una audiencia cautelar. ¿Qué pasaba? Cuando llegaba la orden del juzgado de que la mujer pueda realizarse el aborto, el niño ya tenía 3 años. Llegaba tarde, así era de absurda la ley, como muchas leyes que hay en Bolivia. Se iba por todos lados y la mujer al final nacía el bebé y tenía que criarlo, y cuando salía la orden ya cuánto ya había nacido el bebé. Hoy en día la ley prevé que toda mujer que ha sido abusada sexualmente, solamente con la presentación de una copia de la denuncia, la mujer que ha sido abusada sexualmente va y presenta una denuncia ante el Ministerio Público y le dan una copia. Con esa copia puede ir a cualquier centro de salud y solicitar el aborto. Y el personal de salud no puede negarse, tiene que proceder. Eso dice la ley. Se ha abreviado todos esos pasos que seguían, que la denuncia, que la prueba, que el agresor, que la citación, todo eso. Abreviado todos esos pasos y directamente puede ser. Pero, nuevamente, en la justicia forense hay que determinar el tiempo de gestación y relacionarlo con los hechos. Obviamente el médico no directamente, la mujer va a venir con su hoja de denuncia y el médico ya pasa y la va a someter a la maniobra abortiva. Le va a preguntar cuándo fue la violación,
le va a hacer una ecografía, va a correlacionar los hechos y obviamente si ve que hay una diferencia de tiempo, el médico puede hacer su informe, es decir, no se procede al aborto legal que se llama, debido a que no existe una relación de hecho entre lo que dice la madre que fue el aborto y el tiempo de gestación que tiene actualmente. ¿Sí? Con el tema de las ecografías, ¿cuánto tiempo hay de margen de error? Que digamos, por ejemplo, hay quizás una semana de margen de error entre lo que dice la paciente y lo que sale la ecografía. ¿Sería veraz o sería tomado como una procedimiento? Muy buena pregunta. En la ecografía, mientras más pequeño sea el feto, más exacta es la ecografía. Eso quiere decir que la ecografía normalmente se capta a partir de la 4ª semana. Es mentira eso decir que a las 3 semanas se ve, no se ve, es mentira. No, es muy chiquito, muy pequeñito, no se puede ver. A partir de las 4 semanas se ve lo que se llama el punto embrionario, que como dice su nombre, es un puntito. Entonces, a partir de la 4ª semana se puede detectar y hoy en día con los ecógrafos modernos, el margen de error es de una semana. Una semana, o sea, puede decir que si en el informe de ecografía dice 4 semanas, puede ser que tenga 5 o pueda tener incluso hasta 6 semanas. Pero el margen de error es de una semana. Los ecógrafos de hoy en día han avanzado tanto, ya han llegado los ecógrafos inteligentes, que ahora han llegado, que se están usando, que prácticamente es el ecógrafo que da la edad gestacional. Ya no es como antes, el médico tenía que marcar el mouse, el ecógrafo, de la cabeza de un punto a otro, o directamente se pone el transductor y automáticamente el ecógrafo da la edad gestacional. Mide la cabeza, mide el fémur, normalmente son los dos lugares donde se puede medir para determinar la edad gestacional. En la cabeza, diámetro biparietal y la longitud del fémur. Entonces, bueno, en el caso de que el médico determine hacer un legrado, es decir, interrumpir el embarazo, no es que ahí quede la cosa. El médico, una vez que ha hecho el legrado, que ha interrumpido el embarazo, tiene que esos restos mandarlos a un estudio de análisis de ADN. Supone que la mujer dijo que ha sido agredida sexualmente, ha sido violada, y identifica quién la agredió. Cada persona la agredió. Entonces hay que sacar la muestra de ADN del feto, citarlo al supuesto agresor, tomarle una muestra de sangre y correlacionar el ADN. Si sale positivo, el acusado va a ir a la cárcel, está comprobado que él ha sido el que ha producido el embarazo o la violación. Si sale negativo, se determina que la mujer está mintiendo, quizás está acusando a otra persona, cuando el aborto debe ser producto. Eso dice la ley. Otra de las determinaciones son las lesiones o abuso físico durante el embarazo. En la descripción del delito tenemos los actos violentos contra mujeres embarazadas que ponen en riesgo su vida o la vida del feto. El rol del médico forense va a ser documentar las lesiones en la madre y evaluar sus efectos sobre el embarazo y determinar si las lesiones causaron aborto, parto prematuro o muerte fetal. Eso cómo se va a ver a través de la revisión exhaustiva del cuerpo, que se pueda determinar lesiones como sugilaciones, heridas profusas, contusiones, moretones, equimosis, todo lo que después vamos a ver que es la epidemiología. En
negligencia médica en obstetricia. Se va a hacer la descripción, los errores en atención obstétrica que resulten en daño o muerte de la madre o del recién nacido. Eso a través del estudio de la historia clínica. El rol de la obstetricia forense va a ser analizar el cumplimiento de estándares médicos para establecer la relación entre acción médica y daño. Y eso es muy importante porque hoy en día los médicos somos denunciados por todo y por nada. Puede ser que la madre llegue al hospital, como les dije, que ha estado sangrando durante 10 días con sangrado y no avisó, estaba trabajando o estaba haciendo otra cosa, y cuando ya vio que ese sangrado comenzó a tener un dolor fétido, comenzó a tener fiebre, comenzó a tener escalofríos, recién fue al médico. Cuando llega al médico y está con un síndrome de bombo, está con una infección séptica en toda la parte del útero, entonces puede llegar a la sangre, puede hacer una septicemia y puede causarle la muerte. Entonces, para la mujer es fácil decir, yo llegué, el médico tardó en atenderme y como consecuencia de eso perdí mi matriz. Ustedes saben que esas infecciones de endometritis graves que se pueden dar, es la única forma de salvarle la vida a la mujer es hacer la esterectomía, es sacarle la matriz. Y al sacarle la matriz, directamente le está diciendo que nunca más va a poder ser madre. Y la mujer, lejos de agradecerle a veces al médico por salvarle la vida, que es la única forma que tenía de salvarle la vida, le echa la culpa. Dice, por culpa de este médico no voy a poder tener hijos. El médico forense lo que va a hacer es la investigación si de verdad la mujer llegó a tiempo todavía para que se pueda salvar, qué síntomas tenían que ingresar al hospital, y eso se va a hacer mediante el estudio de la historia clínica. Pues tenemos la trata de personas y explotación reproductiva, cuando se da el uso de mujeres embarazadas en redes de trata o para explotación de sus hijos. Es un delito que transnacional hoy en día hay redes delincuenciales, generalmente son los carteles. Cuando uno escucha hablar de los carteles, y nosotros por eso sabemos, que eso nosotros lo vemos, normalmente cuando hablamos de carteles o cárteles de delincuencia, hablando de los Zetas en México, el cartel de Medellín en Colombia, el cartel de los Soles en Venezuela, el Frente Aragua de Venezuela. ¿Sí? Pensamos que solamente se trata de redes de narcotráfico de estupefacientes, cocaína, marihuana, pero es bueno que ustedes sepan, jóvenes, que estos carteles también se dedican al tráfico de personas, tráfico de mujeres embarazadas. Entonces, el rol de la justicia forense es verificar el estado de gestación y salud materno-fetal y identificar signos de violencia. Hay mujeres que son obligadas a viajar de un país a otro para embarazadas, para entregar a sus hijos, para venderles a sus hijos. Y no necesariamente porque en otros países haya ese por querer criar hijos, sino dentro de lo que son las redes de delincuencia en la medicina está el tráfico de órganos. Un niño sano vale más de $500,000. ¿Por qué? Solamente un riñón cuesta casi $100,000 para la donación. Un riñón. El otro riñón, otros $100,000. Las córneas, también la retina, también el hígado, también la médula ósea, también. Todo puede ser trasplantado, pero muchas de las veces que se hace la trata de niños, la explotación, es para comercio de órganos. Lo llevan al exterior a un niño,
estado de sedación o de coma, y le van extrayendo sus órganos y van los ven. El tema de los países europeos es tan difícil conseguir órganos de la población. Dentro de los métodos para utilizar la justicia forense están todos los que ya habíamos dicho, las pruebas genéticas de ADN, los estudios histopatológicos, el examen físico y ginecológico de la víctima, las imágenes diagnósticas, sobre todo la ecografía, la sonografía, y la autopsia médico-legal que se realiza en la morgue judicial. En relación con el derecho penal, la justicia forense va a colaborar con el derecho a proporcionar la evidencia científica, técnica para establecer culpabilidad o inocencia en delitos de aborto, homicidio, negligencia, para determinar agravantes como violencia de género durante el embarazo, para proteger los derechos reproductivos en caso que se sospeche coerción o explotación. Como ven, jóvenes, hasta aquí todo, la mayor parte de lo que hemos dicho tiene que ver con la legislación, con la ley. Por eso, ahora ya directamente nos vamos a entrar a este tema que es la ginecología y sexología forense. Aquí vamos a abarcar todos estos temas, que son los delitos sexuales, la determinación de la capacidad sexual, embarazo, delitos sexuales en general, mutilación genital femenina, trata de personas, relaciones sexuales, alteración de la identidad sexual, derechos reproductivos, delitos relacionados con la prostitución, evaluación de la fertilidad, la capacidad reproductiva, en relación con el derecho penal, civil, constitucional, derecho internacional, la importancia de la sexología forense, la experticia médico-legal, es decir, cómo va a actuar el médico forense, en temas de violación, signos médico-legales de violación, violación anal, lesiones en zonas paragenitales y actos lascivos. Por eso que decimos que la definición de la ginecosexología es la especialidad de la medicina legal que combina todos los conocimientos de ginecología y sexología para investigar y esclarecer hechos relacionados con la salud sexual, reproductiva y las conductas sexuales que tienen implicaciones legales. Esto tiene que ver con los aspectos médicos, psicológicos, sociales, la sexualidad femenina, abordando todos los delitos, violaciones a los derechos sexuales, reproductivos y conflictos legales. ¿En qué ámbitos vamos a ver este estudio? En los delitos sexuales. En primer lugar, la violación sexual. Como definición de la violación sexual tenemos las relaciones sexuales no consentidas. Entonces, habíamos hablado del consentimiento o la voluntad. Por lo tanto, decíamos que toda persona que sea obligada a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, eso constituye una violación. Incluso esas que son bajo intimidación, fuerza o incapacidad de la víctima para resistir. Y esto es importante que lo desglosemos un poquito cada término. Decimos no consentida. Pero ¿qué pasa en ese caso en el que una mujer está bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas y el hombre, ya sea su pareja o ya sea su amigo, aprovechándose de esa situación, tiene relaciones sexuales con la mujer? Lo primero que va a decir el varón es decir, no, pero yo no la golpeé, no la amarré, no la até, no le pegué, nada. Simplemente tuvimos relaciones y fue de común acuerdo de ella y yo.
pero ahí va a jugar un papel muy importante el relato de la mujer. Ella es la que va a decidir, decir, sí, puede con un acuerdo, por más que yo había consumido bebidas alcohólicas, él me gustaba, él me gusta, yo quería que sea mi novio, y accedí, estaba de acuerdo. Y otra cosa, que la mujer diga, no, ni lo conocía o lo conocí esa noche, o lo conocía pero siempre me cayó mal, no querían que ni se me acerque, y él aprovechándose que consumí bebidas alcohólicas me dormí. Cuando desperté ya estaba sin ropa y él estaba echado a mi lado. No sabía qué había pasado. Va al médico forense y el médico forense encuentra espermatozoides, encuentra PSA en la cavidad vaginal. Entonces, esos son actos sexuales no consentidos. Cuando hablamos bajo intimidación, muchas veces los agresores sexuales se valen en el hecho de decir que fue un acto consentido. Dicen, no, me estaban acusando de algo que yo no hice, porque fue en realidad un acto sexual de común acuerdo, y la prueba es de que ella no tiene ninguna marca en el cuerpo, no tiene ningún signo de violencia. Pero, ¿qué sucede? Cuando el hombre la obliga por otros medios a una mujer a tener relación. Por ejemplo, cuando le pone un cuchillo en el cuello. Muchos casos, aquí esos casos de cordón ecológico que ayer les nombraba, la mayor parte de los casos son así. El agresor no necesariamente la golpea a la mujer, simplemente le pone una pistola en la cabeza o le pone un cuchillo en el cuello, con algunos casos, como el que les contaba ayer, de que a veces se emparejan. Hay algunas personas que todavía no saben las tristes historias que hay por allá, que se van a pasear en pareja, van al río Piraí, a las cabañas, ¿no es cierto? Se van a tomar un chocolate, a comer una patata, cualquier cosa. Después, a ver, vamos a darnos los pies por el río, se van por ahí, y ahí hay esas bandas de delincuentes. Entonces, los relatos son escalofriantes, desgarradores, como para una película. Y lamentablemente se siguen repitiendo. El modus operandi, que cuando es una pareja, lo agarran al novio y le comienzan a pegar. Le pegan, lo golpean, le ponen una pistola en la cabeza o lo comienzan a ahorcar con una soga en el cuello y le dicen a la mujer, si no te deja, lo vamos a matar a tu novio. Y ella, obviamente para proteger a su novio, a su enamorado, accede. En esos casos no va a haber signos de violencia, no van a haber golpes, no va a haber arañazos, no va a haber nada, solamente la agresión genital. Esos serían los actos sexuales bajo intimidación. No hay golpes, no hay violencia, pero hay intimidación. Eso también se puede dar en menores de edad, en los niños con las niñas, donde el agresor sexual, es importante que ustedes sepan, tal vez ya lo han escuchado, en los casos de violación en menores, el 80% de los casos el agresor está en el entorno. Es el tío, es el primo, es el vecino, es una persona conocida, que aprovechándose que los padres salen a trabajar, los dejan solos a los niños, entran, puede ser una seducción, ofreciéndoles dulces, ofreciéndoles algún regalo, o directamente amenazándoles. No te deja, te voy a decir a tu padre que vos te escapabas del colegio, que vos hacías algo. O sea, mediante la intimidación les convence que los niños sean abusados sexualmente. Decimos la fuerza o la incapacidad de la víctima para resistir. ¿Cuándo una víctima está incapaz de resistir? Cuando está bajo efectos de bebidas alcohólicas, de bebidas embriagantes o de sustancias.
Ahora, en este punto yo les hago esta pregunta, ¿no? Y es bueno saber que ustedes respondan con sinceridad lo que piensan. ¿Será posible que un hombre con un peso aproximado de entre 70 y 75 kilos pueda abusar sexualmente a una mujer que más o menos esté entre los 60 y 70 kilos, utilizando solamente su fuerza física? ¿Está clara la pregunta? O sea, ¿es posible que un solo hombre pueda abusar sexualmente de la mujer, estando la mujer al 100% de sus facultades mentales, o sea, estando consciente, pueda abusar sexualmente sin utilizar ninguna herramienta, ninguna pistola, ningún cuchillo, solamente con su fuerza física? Todos dicen que sí. ¿Qué pasaría si el hombre tiene 60, 70 kilos y la mujer tiene 80, 90 kilos? Se entiende la pregunta, ¿no? El tema de la relación de fuerza. Ya, a lo que quiero llegar es que no todas las denuncias de violación son de verdad violación. Nosotros hemos con la unidad de víctimas especiales que trabajamos aquí, hemos descubierto muchos casos de falsas violaciones, que en realidad se trataba de bandas de extorsiones de algunas mujeres, que antes las llamaban las pildoritas, que trabajaban en complicidad con grupos de malos policías, que fingían violaciones. Por ejemplo, había una banda que eran cuatro jovencitas, 4 chicas, 2 policías. Su modus operandi era irse a los boliches, que realmente iban a esos boliches lujosos, y se sentaban en una mesa, comenzaban a tomar bebida alcohólica. Claro que ellas se vestían muy bien, bien maquilladas, con ropa bastante que exhibía físico, y veían, localizaban a su víctima. Ellas veían en qué auto llegaba, si llegaba en un auto lujoso, un auto de último modelo, directamente ya lo señalaban y lo seducían. Iban, le invitaban una bebida, comenzaban a compartir y luego decían, vámonos a un lugar donde estemos solos. Salían de ahí, se iban a un hotel, a algún lugar donde estaban solos, y una vez que estaban solos, directamente ellas llamaban a la policía, a esos policías que ellos ya tenían, que eran sus cómplices. Decían, me están violando. Llegaba la policía, la casualidad, la policía muchas veces se comete un delito y llega a las 2 horas, 3 horas. Pero en estos casos daba la casualidad que llamaba a la policía y en 2 minutos estaba la policía ahí, su patrulla arrestándolos. Y el hecho era que mientras lo estaban llamando a la policía, a los hombres les decían, bueno, los mismos policías les decían, has cometido una violación. Y el otro, no, yo la encontré en tal boliche y ella me dijo que nos vayamos a un lugar donde estemos solos, y yo simplemente accedí, que no, aquí hay todos los elementos para que vos vayas a la casa. Así que, pero puedes arreglar, te puedes dar 5.000 a ella y 5.000 a mí, y yo te suelto, te vas tranquilo a tu casa. Entonces, esos falsos casos de violación se han podido dar. Por eso es que le realizo esa pregunta, y siempre que realizamos este tipo de preguntas cuando damos nosotros las clases en Derecho o en Medicina, siempre la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque la medicina, nuevamente les digo, no es absoluta. Se han visto casos de
hombres muy flaquitos, muy delgaditos, que han abusado sexualmente de mujeres mucho más grandes. Entonces, la masa corporal, si bien de alguna forma puede incidir, pero en ningún caso va a determinar si puede dar una violación o no. Y este tipo de preguntas generalmente se hacen en los juzgados. Los abogados muchas veces se aprovechan de esas situaciones y a nosotros, a los médicos forenses, nos hacen esas preguntas. Diga usted, señor médico forense, si mi cliente, que normalmente se le agresó, así de flaquito, ha podido abusar sexualmente de esta mujer que pesa 90 kilos, quieren hacer pisar el palito, nosotros digamos, no, que ella tiene mayor fuerza física, que es física, queriendo confundir al juez. Nuestra respuesta que nosotros damos por ese es esa, que la medicina no es una ciencia exacta, no se puede determinar, no se puede responder a esa pregunta con un sí o con un no. Va a depender de cada caso en particular. Entonces, otra de las partes del rol forense va a ser documentar las lesiones genitales y genitales, recolectar evidencia biológica, fluidos, cabellos, ADN, determinar si hubo signos de coerción o violencia, signos de sujeción. Normalmente cuando la mujer es forzada, muchas veces es atada de las manos o atada de los pies. En siguiente clase les voy a traer un caso que nosotros vimos, un caso muy visitado de un violador serial en Santa Cruz, que sus modos operandi eran atarlas a la víctima, atarlas manos y los pies, usarla sexualmente. Una de sus casos se le fue la mano y mató a una chica. Y a partir de eso se puede hacer una investigación hasta que se dio un momento. También determinar los abusos sexuales, que son los actos sexuales sin penetración. Ustedes dirán, ¿cómo puede haber un abuso sexual sin penetración? El otro día les decía que hoy en día la ley contempla que no necesariamente el abuso sexual va a ir seguido de la penetración. El solo hecho de tocar con las manos o con el miembro viril, es decir, con el pene, las regiones genitales de la mujer, ya está constituye un caso de abuso sexual. En este caso estamos hablando de los manoseos, de los cortes impúdicos de los pechos, de la región genital. Por eso, normalmente yo evito ir a los partidos, a los clases de Bolívar, muy minoría. Lamentablemente, las 2 o 3 veces que fui, vi ese tipo de actos que lamentablemente en algunos casos ya lo consideran normal, de las barras bravas, no voy a decir de un club o de otro, porque de los dos, vi que saliendo en grupo, chicas salían del estadio, las manoseaban a todas las chicas que encontraban su casa. Algo totalmente vergonzoso, algo totalmente salvaje, que en 2 casos fueron sentenciados. A una chica incluso le rompieron su ropa interior, la manoseaban así en grupos de 10, de 15, al entretenido, que iban corriendo y a la chica que encontraban por ahí manoseaban, como si fuera una travesura y seguían corriendo. En el caso de una de las chicas, la lastimaron, pudimos capturar a 13 y a la cárcel. Más que ellos dicen, no, pero nosotros solo estábamos jugando, solamente pasamos por ahí, empujamos. Pero realmente había cámaras, porque lamentablemente se veía cómo manoseaban a las chicas, imagínense manosear, romper la ropa interior, provocar lesiones. Eso constituye un abuso sexual de pleno derecho. Ahí no necesitan haberle penetrado, haber tenido relaciones sexuales
sexual. Pues el rol del forense va a ser identificar esos signos de contacto físico no deseado y evaluar el estado psicológico de la víctima. Es importante que sepamos, jóvenes, que los delitos sexuales no solamente van a resultar una lesión física, como siempre nosotros decimos en los juzgados cuando vamos. El peor de los casos de abuso sexual, nosotros hemos visto destrucción de la región vaginal, de la región anal, hemos visto casos de violación incluso de niños, de niñas, donde ha habido una destrucción total, de tal modo se llegaron a unir la vagina y el ano. Imagínense, salvajismo. Pero hasta el peor de esos casos es reparado quirúrgicamente. Quirófano se hace la cirugía necesaria, a veces hay que hacer injerto. En el peor de los casos, un año va a tardar en sanar eso. Pero al final, si la mujer no muere de una hemorragia, un surco polémico, si logra sobrevivir, va a sanar físicamente. De lo que posiblemente nunca va a sanar es de aquí, de la cabeza. El trauma psicológico va a persistir para toda su vida. Si esa mujer no es sometida a un tratamiento psicológico de por lo menos 2 años, 2 años de sesiones semanales, de 1 a 2 sesiones semanales durante 2 años, esa mujer no va a poder casarse. O si se casa, no va a poder tener relaciones. Cada que tenga relaciones, va a tener rabia contra los hombres, o va a rechazar a su marido. Pero las consecuencias psicológicas son de por vida. En el tema de la violación anal, esta lámina está para el final. Viene el tema del acoso sexual. El acoso sexual, la conducta persistente de la naturaleza sexual que afectan la dignidad de una persona. El rol del forense es analizar los efectos psicológicos de la víctima a través de la determinación de la capacidad sexual, evaluar si una persona tiene la capacidad física o psicológica para participar en actos sexuales. Y esto es aplicable en caso de imputación de violación a menores, personas con discapacidad mental o estados de conciencia. Hay muchos casos que también les había mencionado de falsas violaciones. Por ejemplo, el caso de un abuelito que lo mandaron a la cárcel, estuvo injustamente detenido 2 años. Un viejito de 68 años, cumplió 70 años en la cárcel de Panazón. Pero fue más que todo por un tema de herencia. Lamentablemente, cuando hay herencia de por medio, a veces la gente pierde la razón. Entonces, el viejito, lamentablemente, en algún momento de su vida se enojó con los hijos y dijo: no voy a dejar herencia a nadie. Tenía varios tierras, tenía terrenos en varios lugares de la ciudad. Entonces, una que se enojó con su familia, dijo: voy a donar a una iglesia, voy a regalar a otra persona, pero no le voy a dejar nada a mis hijos, a mis nietos, a nadie. Entonces, uno de los hijos y una de las hijas inventó que el viejito la había acusado a su nieto, una chica. Y lamentablemente, con las leyes en Bolivia están al revés. Primero detienen y luego investigan, que debería ser al revés. Primero deben investigar y luego recién detener. Entonces, si bien la madre denunció con la niña, lo agarraron preso al viejito y lo mandaron a Panazón. Ustedes saben lo que pasa en Panazón, son denunciados por violación. Lamentablemente este viejito fue tratado de peores formas, pero en todo momento sostuvo que en ningún momento le había acusado sexualmente a la niña. Y lo iban a sentenciar a 30 años de cárcel. Entonces fue en ese momento
no atendimos ese caso, pues cuando como yo estaba de director del Instituto Forense, me pidieron una junta y lo presentó con sus abogados, una solicitud de una junta médica para determinar si él tenía capacidad de tener relaciones sexuales. Porque la niña le habían enseñado que ella había bajado su gomachita, le había dado su calzoncito y la había penetrado con el miembro viril, el pene. Y bueno, lamentablemente la niña tenía 9 años y aparentemente alguien ya la había abusado sexualmente antes porque se vio en el examen físico que tenía un desgarro, pero ya antiguo, no se sabe de cuándo. Entonces solamente con esa prueba lo mandaron preso. Entonces nosotros hicimos la prueba que se realiza y determinamos que el viejito no tenía capacidad de erección, era impotente. Él había sido sometido a una cirugía de próstata años atrás. Todos sabemos de medicina, ustedes deben saberlo, una persona, un hombre que es operado de la próstata queda parcial o totalmente impotente. La próstata es un órgano que tiene que ver con la eyaculación, tiene que ver con la erección del miembro viril. Por lo tanto, podemos determinar que este viejito desde hace muchos años ya había perdido la capacidad de erección y la capacidad de tener relaciones sexuales. De esta forma, ese viejito fue dejado libre, pero después de estar 2 años en cárcel y a punto de ser condenado. Ahora él ya sería cadena perpetua, 30 años, ¿cuántos años más iba a vivir? Iba a morir en la cárcel. Entonces, precisamente, esos son los temas que también investiga la ginecosexología forense, la determinación de la capacidad sexual. El embarazo y los delitos sexuales, determinar mediante las pruebas de ADN para identificar al agresor, la mutilación genital femenina, que es la alteración o daño de órganos genitales femeninos por razones culturales o sociales. El rol del forense es de identificar el tipo de mutilación de la mujer para evaluar consecuencias médicas y psicológicas. Ustedes sabían que hay tribus en África donde es una costumbre mutilar a las mujeres. ¿Sabían? Hay culturas en África donde la mujer simplemente su función es ser un instrumento de la reproducción. Es decir, la mujer no tiene derecho a tener placer sexual. Pues solamente es un vehículo de la reproducción que aumente la cantidad de habitantes, pero no tiene derecho a tener placer o excitación sexual. Como consecuencia de eso, o para evitar que la mujer tenga placer sexual, en esa cultura se hace la mutilación sexual, que consiste en el corte de los labios mayores, los labios menores y el clítoris. Cortan a las mujeres justamente sus órganos más sensibles para que ellas no experimenten ningún tipo de placer en la relación sexual. Entonces, la función del forense es determinar ese grado porque son tribus que existen en África, pero que ya según la legislación ya está prohibido incluso en esos países realizar ese tipo de práctica. El que realice esa práctica tiene que ir a la cárcel también, porque, como dice su nombre, la deja mutilada a la mujer. La mujer nunca más va a poder tener una relación sexual normal. No, porque más bien hoy en día los urólogos
aconseja a la mayor parte de todos los hombres que se realicen la circuncisión. La circuncisión es un método para evitar las infecciones cruciales en el hombre, ¿no? Que en sí no afectan tanto al hombre, pero afectan ante toda la mujer. Ustedes saben que tanto el varón como la mujer, por ejemplo, tienen candidiasis, o sea, los hongos genitales. Pero normalmente el hombre puede tener toda su vida y ni cuenta se da, porque puede venir una picazón, pero puede formar una picazón casual, mientras que a la mujer, cuando le afecta, produce mucha más molestia, picazón, ardor, secreciones, etc. Por eso que normalmente cuando la mujer tiene infecciones a repetición, tipo de candidiasis vaginal, se aconseja que se le haga la circuncisión al hombre. Ya se tiene, que es el hombre, es obligatorio. En Israel, países que tienen población judía, y es una tradición, 12 años la circuncisión. Pero es interesante su pregunta porque hay mucha gente que piensa, ¿no?, de que la circuncisión es dañina, la circuncisión va a producir problemas psicológicos, problemas de placer sexual, de relación sexual. Es más bien todo lo contrario. Médicamente, para mí sería lo más aconsejable que todos los hombres se hagan hacer la circuncisión, que se evitarían muchas infecciones que llevan el pene encerrado, uso, con toda la humedad. Las alteraciones de la identidad sexual tienen que ver con los casos de disputas legales sobre identidad de género o cambio de sexo. Hoy en día que ya se está dando mucho el tema del cambio de sexo, es importante para el médico determinar el género genético del ser humano, de la persona. Hay muchas personas que se pueden autoidentificar como hombres, pero genéticamente son mujeres. ¿Quién va a determinar eso? El médico forense, para saber cómo nació. ¿Nació mujer o nació hombre? Eso es lo más importante de determinar. ¿Cuál es su sexo genético? Los derechos reproductivos, que son las violaciones a los derechos de la planificación familiar, anticoncepción o acceso a los servicios médicos relacionados con la reproducción. Lo que decir que toda mujer tiene derecho a decidir cuántos hijos tener, independientemente si el marido o sus padres quieren, que no solamente del marido. Hay muchas mujeres que no se hacen ligar porque su madre no quiere, que tienen esa creencia que la mujer no se siente escuchada. Seguramente han escuchado que cuando la mujer es ligada se vuelve promiscua, que está con todo el mundo. Si la mujerita dice, no la hagan ligar, va a ligar y va a querer estar con todos. Esa creencia absurda de la antigüedad nada tiene que ver con la realidad. Entonces, por creencia, una mujer no quiere tener más hijos, se tiene que hacer ligar, no por la presión de la madre o la abuela que le diga, ya va a seguir teniendo hijos, 4 o 5 hijos, sin control. Económicamente no le va a sostener 1 o 2 hijos. Los delitos relacionados con la prostitución incluyen la explotación sexual, la prostitución forzada y la trata de mujeres. Aquí el forense va a determinar las lesiones asociadas al abuso sexual o físico, evaluar el estado de salud general y las infecciones de transmisión sexual, y va a utilizar todas las herramientas que tienen que ver con el examen físico, la ecografía, etc. Y
Y este tema es muy importante, jóvenes, porque tiene que ver con las redes de explotación de los fines sexuales, así como les hablaba del comercio de órganos que hay entre las redes de mafia. Es importante que ustedes sepan que los negocios ilícitos más lucrativos del mundo en este momento son, en primer lugar, el tráfico de sustancias, cocaína, marihuana. En segundo lugar, el tráfico de personas con fines de explotación sexual. En tercer lugar, el tráfico de órganos. Pero fíjense ustedes que en segundo lugar está el tráfico de personas con fines de explotación sexual, que mueve miles de millones de dólares. Hay gente que es multimillonaria traficando mujeres de un lado a otro. Las secuestran en Sudamérica, las llevan a Europa. Mayor cantidad de dinero son los que compran jovencitas, pagan por una niña virgen, pagan más dinero, y les exigen que tienen las características, quieren que sea latina, que sea morenita, exigen las características, y las redes las consiguen alrededor del mundo. Por eso es que hay secuestros de niños que nunca más las vuelven a ver, que desaparecen para siempre, porque este tema de la prostitución las llevan a lugares donde nunca más van a poder volver, las llevan a Oriente Medio, las llevan a Europa. Entonces esas redes de explotación sexual tienen que ser investigadas también por parte de la medicina forense. Las pruebas biológicas tienen que ver con la recolección de ADN, fluidos corporales, material genético, pruebas psicológicas, valoración del impacto emocional, que lo realizan los psicólogos, la psicología forense, los diagnósticos de imagen por la ecografía y la evaluación de la fertilidad a través de estudios de laboratorio. Aquí vamos a ver la relación con el derecho penal, que es la investigación de delitos sexuales, violencia de género, el derecho civil, con resolver las disputas sobre la identidad de género, los derechos de filiación quiere decir saber quién es el padre biológico, derecho constitucional, garantizar los derechos fundamentales de las personas por la salud, integridad física, y el derecho internacional, que es la aplicación en caso de trata de personas con mutilación genital femenina, explotación sexual, en contextos nacionales o internacionales. La importancia de esta rama de la medicina, que es la ginecosexología forense, tiene que ver con la protección de los derechos sexuales y reproductivos, la evidencia objetiva en casos de procesos judiciales y la prevención y sensibilización de la sociedad para prevenir este tipo de delitos sexuales. Para eso recurrimos a lo que es la experticia médico-legal, que tiene que ver qué es lo que se requiere o se necesita. En la siguiente clase vamos a hacer una especie de simulacro para que se quede grabado qué es lo que se necesita hoy en día para este tipo de evaluación. Primero, la examinada debe acudir cuando ha sido abusada sexualmente con un requerimiento fiscal. Tiene que existir un lugar o un ambiente adecuado para la toma de muestras y para el examen físico. No va a ser en un pasillo, no va a ser en un salón, tiene que ser en un consultorio médico totalmente privado, con las provisiones adecuadas, que es mínimamente una camilla ginecológica y una lámpara cuello de ganso. Esa lámpara de cuello de ganso, después les vamos a mostrar. Seguramente ustedes han visto, es una lámpara que tiene un cuello móvil que nos permite
indicar una buena fuente de iluminación, sobre todo hacia el área genital, para tomar fotografías y para visibilizar bien las características del imen. Porque si uno no ve bien el imen y se equivoca, en vez de decir que es un desgarro, dice que es una cortadura congénita, puede estar mandando a la cárcel a un inocente o puede estar dejando libre a un violador. Por eso es que el examen forense es de tal importancia. Es indispensable la presencia de la enfermera o concurrencia médica. Debe estar presente la madre, el padre de la examinada, si es menor de edad. Jamás se debe hacer un examen solamente el médico y la víctima. Un examen médico mal realizado constituye la segunda violación. Una mujer ha sido abusada sexualmente, ha sido violada, y el médico no le pone las condiciones de ambiente para que la mujer esté tranquila, entonces le está exponiendo a una segunda violación. Y como perito, el médico tiene que actuar con la ciencia del médico, la veracidad del testigo y la ecuanimidad del juez, ser objetivo en las apreciaciones. Para terminar, jóvenes, vamos a ver esta primera parte, que es la violación. Según la bibliografía médico-legal, la violación es el acceso carnal, es decir, la penetración del pene en la vagina o en la región rectal por medio de violencia o amenazas. Miren cómo ha cambiado, ¿no? Antes decían que solamente era mediante violencia. Quiere decir que si una víctima había sido abusada sexualmente con una pistola en la cabeza, pero no presentaba violencia, no era violación, se lo dejaba libre a la persona. Hoy en día ha cambiado, dice mediante violencia o amenaza. También esto entra, la víctima tiene incapacidad para oponerse. Y después los mismos términos han ido cambiando y hoy en día la nueva bibliografía dice: violación es el acceso carnal, es decir, la penetración del pene o cualquier elemento, no solamente del pene, en la cavidad vaginal o el ano por medio de violencia cuantosa. Porque solamente cuando había quedado la penetración del pene, había gente, y hoy en día incluso se ve eso, que hay personas ancianas, hay viejitos que no tienen capacidad para la erección, que su placer sexual es introducir el dedo en una mujer. Y hay algunos que dicen, dicho, el pez muere por su boca. Hemos tenido algunos casos de personas que son denunciadas por abuso sexual. Cuando llegan a la acusación, preguntan: ¿usted la abusó sexualmente a esta niña o a esta jovencita? No, yo solamente le metí el dedo. Más bien están confesando que sí la violaron. ¿Por qué? Porque ya la legislación ha cambiado. Por eso, a ver, les vamos a pedir que usted puede leer en voz alta el 308. Este es el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Que así es descrito el término de violación, estupro y abuso de desconexión. A ver, tu voz alta, 308. Usted. Se sancionará con privación de libertad de 15 a 20 años a que mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal mediante la penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera por vía vaginal, anal u oral con fines libidinosos y que bajo las mismas circunstancias, aunque no mediará violencia física o intimidación,
aquí está claro, ¿no? Aquí toma en cuenta todos los elementos que vemos. Dice que no solamente es violación la introducción del pene, dice el pene o cualquier elemento del cuerpo, del miembro viril, dice, o de cualquier otra parte del cuerpo, puede ser el dedo, puede ser cualquier parte del cuerpo, o cualquier objeto, también en los cuales el agresor sexual no le ha introducido el dedo al pene, sino le ha introducido un lápiz, un lapicero, un consolador, cualquier otro elemento. En los niños incluso a modo de travesura o por el mismo hecho de ser dañino le han introducido algún juguete, algún elemento que le ha podido causar daño. Entonces eso ya se contempla como una violación con fines de y fíjense que dice el miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo por vía vaginal, por vía anal, por último dice por vía oral. O sea, no solamente se refiere a la vagina, sino también se está refiriendo a la vagina anal y también a la boca. Ha querido abarcar esos casos, esos hechos en los cuales muchos agresores sexuales, eso pasa con menores de edad, piensan, ¿no?, que la violación solamente va a ser la introducción del miembro viril a la región de la vagina. Entonces, para que no quede evidencia de eso, les obligan a niños a practicar el sexo oral, la felación, ante el supuesto hecho que ellos piensan que no me van a echar la culpa ni me van a necesitar porque no les toqué la región genital. Pero le obligaron a tener relaciones de vía oral. Sí. Pero podría hablar un poquito más fuerte. Decía que las personas que la palabra directa se drogan en el micro aprovechando a las personas o las víctimas se encuentran con el automicro, se consideraría esa acción como abuso sexual o violación. Ya. Sus compañeras nos preguntan casos de estas personas que realizan actos como la masturbación en un ambiente público, es decir, en un mix. Mientras no haya contacto con otra persona, no sería un delito contra la misma persona, pero sería un delito de exhibición.